tanto han equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva. Gracias por asistir con atención a nuestro programa Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Ramses Gallego. Él es experto en sistemas digitales, es académico, escritor, conferencista. Es la persona con la que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. En los últimos tiempos, a nivel nacional e internacional, se ha dicho si acaso va a ser un atentado en contra del trabajo y los trabajadores la presencia de la inteligencia artificial. ¿Van a quedar sin trabajo las personas que tienen sistemáticamente y por mucho tiempo una ocupación? Espero que no, Fernando. Muchas gracias en primer lugar por tenerme. Es un privilegio estar contigo hoy. Y confío, de hecho creo, estoy seguro que el apocalipsis no va a llegar desde el punto de vista en el cruce de caminos de lo digital y las personas. Pero sí que es cierto que hay una reevolución. Es decir, la informática, lo digital, lo tecnológico evoluciona sobre décadas de experiencia que tenemos en gestión de identidad, tratamiento de la información, privacidad, pero la revoluciona en cuanto a capacidad de proceso y velocidad. Con lo cual sí que creo que hay un cambio, estamos en la infancia de un cambio, yo creo que sistemático y sistémico, donde ya digo, en el cruce de caminos, donde la inteligencia artificial, la algoritmia, las máquinas, el trabajo y la sociedad tienen que dar respuesta al futuro de nuestra sociedad, al fin y al cabo. Ahora, indudablemente que las habilidades y a través del conocimiento se puede ir por otra ruta, la que impone actualmente la tecnología. Bueno, sin duda lo que hace la tecnología, creo, y lo digo en positivo, ¿verdad? Creo que multiplica nuestras debilidades humanas. Déjame que me explique, Fernando. Es decir, donde nosotros no somos capaces de mirar cientos de miles de líneas, por ejemplo, de un fichero, porque tardamos dentro de nuestros límites humanos, pues tardaríamos yo creo que días, si no semanas. La algoritmia, la tecnología lo hace en un instante, y eso creo que es bueno. Es decir, donde podemos colaborar con la tecnología, no temerla, sí que respetarla, pero no temerla, pero sí sin duda abrazarla de manera que nos ayude a ser pues mejores profesionales, mejores personas, gobernantes incluso, donde nos tiene que ayudar a tomar decisiones efectivas y eficientes. Y yo creo que en eso la ciencia, la tecnología, Fernando, nos puede ayudar y nos ayuda muchísimo. En los actuales momentos a nivel global tenemos que decir que las grandes empresas, las medianas y las pequeñas están digitalizadas. En definitiva, esto es global, es una realidad, no se puede hacer absolutamente nada en contrario. Incluso, si hablamos del Ecuador, por ejemplo, la firma electrónica, eso demuestra que es una obligación, claro, y que hay que estar dentro del sistema. Efectivamente, la tecnología nos hace acreditar nuestra identidad, como por ejemplo el ejemplo que bien pones, ¿verdad, Fernando?, donde la firma electrónica demuestra que nosotros somos quien decimos ser. Y entonces aportar autenticidad a las transacciones, aportar integridad a la manera en la que nos relacionamos con nuestra cadena de suministro, con nuestros gobiernos, con otros socios, ¿verdad?, de nuestro ecosistema empresarial, a mí eso me parece fantástico. Con lo cual, yo creo que parar la innovación no se puede. Hubieron hace unas semanas una carta de ciertos directores generales de empresas del mundo que decían, esto hay que pararlo, esto de ChatGPT y el resto de cuestiones tecnológicas, hay que pararlo. Yo, la verdad que sonreía, por no decir me reía de esa carta, porque la innovación no se puede parar, Fernando, yo digo, está enraizada en nuestra capacidad humana de, como sociedad, de avanzar. Lo que sí que hay que hacer, y ahí sí que creo que hay que ponerse muy serio, es regularla, hacer el oversight adecuado, es decir, monitorearla, estar seguros del impacto y las consecuencias que tiene. Pero parar la innovación, en absoluto. La innovación yo creo que es buena y la historia nos ha enseñado que progresamos como raza humana precisamente por la innovación, Fernando. Sí. He escuchado con preocupación en los Estados Unidos, por supuesto en el mundo hispano, esto de que muchísimas profesiones van a quedar marginadas, bueno, las personas, desde los periodistas a los redactores, pueden ser auditores, call center, muchísimas personas, porque pueden ser reemplazados
por la inteligencia artificial. Esto es cierto, no voy a negar que es un reto que tenemos como sociedad, insisto, y como industria y como tecnólogos, en los que me incluyo, y por supuesto como profesor, ya que como sabes doy clase en el IE University, ¿verdad?, en la Universidad Española, que tiene una delegación en Quito, como bien sabes, aquí en el país, pero sí que es verdad que hay que entender que pueden algunas profesiones quedarse obsoletas. ¿Pero por qué obsoletas? Porque en la cadena de valor que aportan, pues por ejemplo, con todo el respeto, una auditoría interna, un auditor o auditora externa, alguien financiero que mira controles, con todo el respeto, el 80% de lo que hacen, aunque aporta valor, puede ser hecho mucho más rápido por una algoritmia. ¿Qué creo? Que donde los humanos tenemos que entrar, Fernando, es en lo que yo llamo la última milla. Es decir, dejar que la tecnología nos haga más capaces, más rápidos, más robustos, más sólidos, y como humanos estar en la ecuación en la última milla, en tomar la decisión final, en estar seguros de que eso es lo correcto. Pero es inevitable, y es verdad que la obsolescencia de algunos trabajos, insisto, el 80% de algunas tareas que hacen algunas profesiones, pueden ser perfectamente orquestadas y automatizadas, y eso merece una conversación, sin duda, Fernando. Esa parte final tiene que ver, obviamente, con la lógica, con las decisiones. Claro. Eso es. Eso es del ser humano. Exactamente. No puede decidir la computadora. No, la creatividad, la innovación, yo diría la chispa, como yo digo, de última milla, yo creo, y espero que por muchas décadas, si no ad eternum, yo creo que va a pertenecer a la condición humana. ¿Pero por qué? Porque seguimos siendo nosotros y debemos seguir llevando las riendas de esa relación. Pero, ya digo, hay un 70-80% de tareas que pueden ser perfectamente automatizadas, lo cual creo y confío que nos hagan mejores, más rápidos en tomar decisiones, más capaces a lo que yo llamo, Fernando, encontrar la última instancia de la verdad, correlar múltiples fuentes de información, y en eso la ciencia es muy buena, para obtener una única instancia de la verdad y después como humanos decidir. La desconfianza por actos ilegales. Sí. ¿Cómo se puede superar aquello? ¿Cómo se puede entregar seguridad? Eso me fascina la pregunta porque, como sabes, además doy clases de ciberseguridad, de negocio, de sociedad. Entonces, si bien es cierto que las y los cibercriminales utilizan la algoritmia y la robótica, ¿verdad?, y lo digital en el vector ataque, nos atacan de manera automatizada, creo que en el vector defensa, es decir, proteger y defender una nación, una comunidad, podemos utilizar ese tipo de tecnología. ¿Para qué? Para encontrar patrones de comportamiento. Me encanta tu pregunta porque lo que puede hacer perfectamente una máquina es llegar a inferir que estamos a punto de tener un ataque, ver suficientes patrones para decir lo que va a ocurrir seguidamente es esto. ¿Por qué? Porque podemos entrenar a las máquinas en decir, cuando pase A, B y C, por ejemplo, quiere decir que estamos ante un inminente ataque, pues, de ransomware o de encripción de nuestro entorno, o nos van a pedir un rescate. Eso me parece la capacidad de la máquina en poder oler, si me dejas utilizar ese verbo, ¿verdad? Oler lo que puede ocurrir, a mí me parece fascinante. Entonces, en el vector protección y defensa, las máquinas nos van a ayudar a entender patrones de comportamiento y posibles ataques. Siempre se ha dicho que la tecnología avanza con dinamismo y con rapidez, pero la regulación, todo lo que tiene que ver con el control, va lento. Y esto recuerdo yo 45 años atrás, cuando aparecieron los cajeros automáticos. A la postre eran bancos pequeños, sin embargo no había regulaciones. Claro. Para poner un solo ejemplo de cómo ocurren estas cosas. Efectivamente, la regulación me parece imperativa, me parece crítica, poder poner límites, porque al fin y al cabo lo que hace una regulación, como bien su nombre indica, es regular, orquestar algo que si no se hace, existe lo que en inglés se llama in the wild, es decir, existe en la jungla, en el caos. Precisamente de lo que estamos hablando es evitar el caos, evitar el día del juicio final, ¿verdad? Evitar que esto se nos vaya de las manos. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo límites éticos, poniendo regulaciones sobre qué puede hacer una compañía con recolección de datos. Entonces, me parece, de todas las preguntas, que son todas buenísimas, por supuesto, la parte de regulación, de legislación, de poner límites a todo ello me parece absolutamente crítico, porque si no, ¿la alternativa cuál es? Ya digo, la jungla, el caos, y precisamente con lo digital, vivir en el caos y en la jungla es terrorífico. Los sistemas digitales ya son una práctica, reitero, en el mundo y en nuestro país también. Pero poco se hace en cuanto a inversión de los gobiernos, incluso no se menciona mayormente. Ahora mismo estamos frente a un proceso electoral y no escuchamos de los candidatos hablar de estos temas.
en los que incluso el Estado tendría que hacer inversión. Absolutamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estamos hablando de un proceso electoral presidencial que se va a dar el 20 de agosto en el Ecuador, pero ese no es tema de debate. Pues es una pena, y permíteme que me hermane con esa situación. En mi país, en España, estamos también en un proceso electoral, tenemos elecciones el 23 de julio. Y similar también, anticipadas las... Exactamente, ¿no? Ha habido algo de ruido, las hemos anticipado el presidente del gobierno, pero me hermano con esa situación y esa petición, y lo digo en mayúsculas, petición, de que todo esto se hace con dinero, es innegable. Las inversiones públicas y privadas, las iniciativas, los programas incluso de educación, pero en una edad temprana, no ya solo en la universidad, como hacemos nosotros, que me parece fascinante, sino en edad temprana, tener una aproximación programática como país, o como región del mundo, si queréis, Fernando, pero una aproximación programática, y eso se hace con inversión, eso se hace con dinero, eso se hace con programas que unan lo público y lo privado para que comunicar a la sociedad de lo que estamos hablando, de lo que nos estamos jugando. Entonces, es una lástima, ya digo, y sin conocer en detalle a las y los candidatos a presidente de la República, sin conocerlo en detalle, pero es una lástima que ni se mencione el concepto pues, de agenda digital, el concepto de pues, machine learning, como los límites a la robótica. Eso me parece instrumental, y el hecho de que no esté ocurriendo me parece trágico, me parece un error, un error. En las políticas de educación debe constar esto como algo prioritario, fundamental. Absolutamente, absolutamente. Ya digo, multigeneracional. He mencionado a las jóvenes, a las y los jóvenes profesionales, he mencionado a los pequeños, pero también a la gente mayor. Mi madre de 84 años utiliza una tableta digital y un celular. Entonces, además de lo que estamos hablando, no es una sociedad que vive en silos, no es una sociedad que vive aislada en esta generación o que es algo de moda para este rango de edad. Es muy amplio, es multiángulo, multigeneracional, y por ello mismo, como hablamos de sociedad, me parece que la inversión tiene que ser multigeneración, digamos, geografía, ¿verdad?, con las diferentes culturas que tiene este bello país. Entonces me parece algo crítico, es que no sé qué más adjetivos puedo utilizar, instrumental, crítico, definitivo, porque, insisto, la alternativa a hacerlo es no hacerlo, y no hacerlo implica desconocimiento, implica caos, implica miedo, implica, bueno, yo creo que hay que hacerlo absolutamente. Y los gobernantes y las gobernantes tienen que aproximarse de manera programática a ello. Vemos cómo esfuerzos privados, en el caso de IEL, la universidad en la que usted imparte educación y formación, es un esfuerzo privado, pero a nivel general debería haber una preocupación con políticas de Estado al respecto. Absolutamente. Y además incluso me atrevo a decir cruzar lo que en inglés se llama PPP, Public and Partnership, es decir, una asociación, un programa, como digo, de nuevo una iniciativa en la que se utilice talento de la empresa o de la escuela privada en lo público, que lógicamente es tremendamente interesante, puedan hacer, digamos, residencias, ¿no?, en lo privado. Me parece que eso es lo que merece la sociedad, porque, insisto, hay otro ámbito que son las y los cibercriminales que están haciendo esto mismo, pero desde el lado del mal. Están hablándose, están compartiendo información. Si los malos y las malas hacen eso, no deberíamos hacerlo nosotros, los y los buenos, en lo público y en lo privado. Es absolutamente crítico, de verdad. Por lo menos ya en el país hay una ley de protección de datos, ¿cierto?, para lo último que acaba de decir Ramsés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias por tenerme. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023, este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. A pesar del corto lapso de tiempo en esta campaña, esperamos tener a todos los candidatos aquí, en nuestro programa. Hoy está Andrea González. Ella es binomio del candidato Fernando Villavicencio. Es ingeniera ambiental. ¿Cómo se logra desarrollo sostenible? Esto es,
cómo mejora las condiciones de los ciudadanos, pero sin atentar a la naturaleza. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación, y qué lindo que nos preguntemos qué es el desarrollo sostenible, porque Ecuador tiene dos opciones: se desarrolla sosteniblemente o se desarrolla de una manera insostenible que al mediano plazo atraerá, como tú dices, pobreza, ilegalidad, y justamente estas comunidades marginales que se terminan sumando a la narcodelincuencia por no darles esta opción de economía verde y desarrollo. Pero ¿qué es desarrollo sostenible y cómo podemos aplicarlo en Ecuador? Y es algo muy lógico, y cuando yo hablo de desarrollo sostenible, da un gusto sentarse a conversar con un pescador, con un ganadero, con un agricultor, porque a pesar de que yo estoy usando terminología de la ONU para conseguir fondos internacionales, obviamente, estamos hablando de lo mismo. Hoy leí una noticia que yo decía, esto es grave, hay un posible incremento en el valor del encebollado. ¿Por qué? Porque el precio del atún cada vez está subiendo más porque está afectándose por las corrientes del Niño, entre otras causas. Ya desde la Niña viene decreciendo la cantidad de atún que tenemos. Ecuador es un país que se conoce en el mundo entero por su excelente calidad ¿de qué? ¿Cuáles son los productos reconocidos de Ecuador a nivel mundial? Nuestro productos chocolate, agrícolas, productos del mar. nuestro café, nuestro camarón, nuestro atún. El petróleo de Ecuador es conocido a nivel internacional por ser malísimo. Entonces, el desarrollo sostenible abre esta caja de Pandora en la cual se puede conectar, porque ¿qué le falta al agricultor, al pescador y al ganadero? Tecnología y marketing. ¿Qué les sobra a los chicos de la ciudad? Tecnología y marketing. Si tú juntas esas fuerzas, y lo he visto funcionar y fusionarse, tienes una apertura para que estos niños se vuelvan a subir al barco de construir un país. Porque si tú les dices a ellos, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra la política, no lo van a entender, y no los culpo. No saben cómo hacerlo, no es que se quieren desentender del problema, se sienten impotentes. Pero si tú les hablas a ellos de construir una agricultura limpia, organicemos una feria cada 10 días en la ciudad donde se sepa cómo vive el agricultor al que le estás comprando y en qué condiciones fue sembrada ese producto, que sea sano. No necesariamente hablamos de que todo sea orgánico, porque es un proceso y es difícil, pero con que sea agricultura limpia y le demos ese valor desde la ciudad, se conecta este cambio ciudad. Ese es uno de los ejemplos de cómo se genera este desarrollo sostenible utilizando nuestra agricultura, nuestros jóvenes y la tecnología. Históricamente se ha dicho que el Ecuador es un país agrícola, pero no se hace mucho con políticas y con aportes del Estado para lograr mejores resultados. Por ejemplo, no se busca precisamente a los mejores hombres para que puedan aplicar esas políticas que nos potencien como un gran país agrícola. ¿Esto cambiará? Así es, y siempre cuando hay campañas lo escuchamos, ¿no? Es la hora de la agricultura, se han olvidado de la agricultura, regresemos al campo, y lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, de izquierda, derecha, en media, del centro, todos. Y la realidad es que nadie le pone ese soporte económico y de desarrollo sostenible que se necesita, porque hay visionarios en el país, tenemos marcas reconocidas a nivel mundial de chocolate, café, cacao, camarón, somos monstruos en ese tema. Y hay una apertura para muchos otros productos que no son tradicionales, como pasó con la pitahaya o la guanábana. Recuerdo en la hacienda de mi abuelo, las guanábanas se podrían en cerros, de tanto daban los árboles de guanábana. 20 años después yo pagando en un supermercado de Guayaquil $18 por una guanábana, porque curaba el cáncer, y habíamos descubierto que el mundo entero quería consumir guanábana. Estos son los emprendimientos que luego salen en las revistas de Forbes, que luego salen como representando a Ecuador de esta visión que se puede tener, y eso no solamente es sostenible con la naturaleza y los animalitos y toda la parte que estudié y me apasiona, sino que es sostenible en el tiempo también para generar más trabajo, con tecnología y una mejor calidad de vida. Usted aplicará políticas de preservación de la flora, de la fauna, y cuidará también las cuencas hidrográficas que son absolutamente necesarias. ¿Piensa usted que lo logrará? Así es, y algo que es muy romántico de los activistas ambientales, ¿no? Tú te preguntas por qué la contaminación, cómo es posible que la gente tale los árboles y que bote la basura aquí, y te chocas con esa realidad, Fernando, de la que tú hablas. Montesinaí es un lugar que mucha gente lo ve desde la entrada de la 8 y parece un lugar peligroso, tipo gueto, pero si tú pasas la entrada de la 8, Montesinaí colinda con 2 bosques protectores, Papagayo y Cerro Blanco, y son colinas con casitas de caña, con arbolitos de mango. Se ve muy rural la parte de Montesinaí. ¿Qué hace Montesinaí o la gente que tiene necesidades, porque no son malos, no es que detestan a los árboles? Talan el bosque seco tropical para sembrar maíz. Ellos mismos te están dando una receta que simplemente está mal implementada, pero que debe funcionar.
Incluso, mira la ironía, ¿no? Las personas de Monte Sinaí disfrutan de un balneario chiquito que se arma ahí, que se llama Tres Bocas. Tres Bocas coge el agua que baja de Cerro Blanco y se arma una emposada donde se arman puestitos, hamacas, te venden una comida riquísima, la gente se baña ahí. Esto al pie de 3 pijillos que son árboles en peligro de extinción donde anida el papagayo. Ellos, de una manera innata, estamos conectados, solamente que no le hemos dado la importancia del tema. Estas personas que talaron los árboles para sembrar maíz, si tú les das la tecnología para sembrar o recolectar del bosque algo mucho más lucrativo, y les pongo un ejemplo puntual y ando con el pica pica porque es tan fácil, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado el pica pica, que es la planta del pica pica. No. Es una vaina que está en el bosque seco tropical y te pica durísimo, entonces es maleza y le hemos matado, quemado, zafado, es el diablo, ¿no? Esta planta, su nombre científico es Mucuna prurens. Ha demostrado ser un superalimento y ahorita se vende en Amazon el frasco de pica pica, como le decimos aquí, en casi $20 las pastillas con el polvito de la semilla del pica pica. Y nosotros quemando el pica pica. Entonces hay tecnología, hay conocimiento para lucrar de estos ecosistemas y rescatar a nuestra gente, pero hay que hacerlo ya. Tenemos que hacer una pausa comercial. Ahora viene ya la parte política, eminentemente política, luego del corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023. Este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El candidato Fernando Villavicencio hizo un planteamiento. Él dijo que tiene que haber control electoral militar, pero ya tuvimos la oportunidad de preguntarle al vicepresidente Enrique Pita del Consejo Nacional Electoral si va a dar paso a este pedido. Nos dijo que de ninguna manera, que no hay forma de que esto ocurra. ¿Cuál es su reacción? Bueno, realmente creo que la entidad que más le convendría aprobar esto es al mismo CNE, porque estaría demostrando que no tiene nada que temer. El que nada teme, nada debe. Creo que es una posición que refleja que hay una inseguridad de ellos mismos en demostrar que el proceso es transparente y pues creo que esto va a tener repercusiones internacionales porque inclusive se estaba manejando en otros lugares del país y de lugares afuera del país la posibilidad de que hayan veedores externos de esas fotografías que tomaban las Fuerzas Armadas como tal. Y esto no estamos hablando de ningún tipo de invasión a nuestra soberanía, sino a transparentar un proceso que inclusive tiene veedores internacionales que están tratando de aceptar si el proceso es bueno o malo. O sea, las cosas hablan por sí solas. Él lo que indicó es que van a haber veedores internacionales, los tradicionales representantes de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros organismos. Que no son un control. Y que también los propios partidos políticos pueden sacar esa fotografía. Eso es lo que él dijo. Claro, y es como se ha venido manejando en las últimas elecciones. Lo han hecho, el control electoral de los partidos. Y que ha generado ese escándalo, por así decirlo, porque los mismos partidos son los que denuncian que hay una falta de control dentro del CNE. Esta es una oportunidad de oro para el CNE, para demostrar que no tiene nada que temer. Y ojo, para también en un momento tan crucial del país, darle el poder y el nacionalismo que necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas. Me parece un error y me parece que deja mucho que pensar que nuestro organismo electoral, con la cola de paja que tiene, no quiera transparentarse estando en el ojo del huracán. Creo que puede representar también un poco de inseguridad para el país y los electores saber que se niega este derecho a transparentar realmente las elecciones. Con todo respeto a las personalidades que han participado como candidatos a la vicepresidencia de la República y que han llegado a ser segundos mandatarios, siempre se ha dicho que los vicepresidentes no aportan votos a la candidatura presidencial, pero estas cosas pueden cambiar también. ¿Cómo se siente usted? ¿Considera que le va a dar un caudal de votos a Fernando Villavicencio?
Bueno, la idea en realidad de meterme y poner la camiseta por mi país es poner el ejemplo, esperemos que sea bueno, para que mi generación y las que vienen ya quieran participar activamente de la política. Creo que por ese lado puedo sumar la atención al momento y apoyar a Fernando a que llegue a donde yo creo que se necesita, porque es necesario que una persona que haya peleado contra la corrupción y entienda perfectamente cómo funcionan las garras de las mafias internacionales dentro de nuestra política y nuestra economía, llegue. Pero los millennials y centennials no están escuchando, porque ya no quieren saber más del tema y no los culpamos. La idea es un poco unir estas generaciones tan asqueadas de la política, porque es la palabra fuerte, pero es la realidad, y convencerlos de que nadie es apolítico y que podemos ser apartidistas, que comparto ese pensar. Los partidos del país no representan los intereses de nadie más que de ellos mismos, pero sin meternos en la política no hay cómo cambiar el país. Y en ese sentido espero sumar a mis generaciones, tal vez no a la idea, porque ojo, esto no se trata de votar por Fernando o por Andrea, es por las ideas que estamos proponiendo Fernando y Andrea. No es porque la una es bonita y la otra me cae bien, estamos hablando de conceptos. Si les gustan los conceptos de los que estamos hablando, si ustedes creen que pueden aportar con el desarrollo de este país a través de esto, esa es la idea, porque definitivamente Andrea González sola no va a salvar el país, ¿no? Y lo importante es tratar de que los jóvenes especialmente se den cuenta que los logros que podemos tener en el futuro es a partir del conocimiento, a partir de ese sentido serio de querer saber más para poner al servicio del Ecuador. Pero mucho ocurre en el Ecuador, en el país, que el facilismo se impone, el populismo se impone. Cualquiera cree que porque es joven entonces tiene que estar. Y no es así. Viejo, joven, indio, negro, lo que sea, preparado y honesto, es lo que queremos. Quisiera que esa parte también merezca una reflexión de su parte, porque mucho se va por el tema no usted, en general, sí, en el país. es. La juventud y la juventud nos toca a nosotros. Así es, tu edad, tu etnia, tu género, no es una carta para poder pasar por encima de los requisitos que se necesitan para liderar algo. Empecemos por ser un líder. Si nadie te entiende a dónde vamos, porque nadie te tiene que seguir, pero si no te entienden a dónde vamos, difícilmente vas a poder encaminar. Y claro que queremos más jóvenes, más etnicidad, más pluralismo, queremos mucho más mujeres en la política, pero no a costa de sacrificar puestos que pueden ocupar indistintamente de su género, edad o etnia, una persona más capacitada. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los requisitos para participar en la política tienen que ponerse un poco más serios, y lo repito mucho, porque en el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, al planeta no le interesa de qué etnia, religión, clase política eres. El niño nos va a mojar a todos. El calor nos da a todos. Uno puede tener aire acondicionado, otro no, y el calor igual sigue siendo afuera el mismo y nos va a afectar de diferentes maneras, pero nos va a afectar a todos. En ese sentido, creo que la camiseta está puesta para no perder el tiempo y seguir basándonos en estas conjeturas sociales, en lugar de darle los puestos a quien realmente lo merece, indistintamente, repito, inclusive de su formación. Porque hay personas que nacen con este liderazgo innato y tienen una formación totalmente ajena a la política. Si ya no queremos más políticos, queremos más profesionales con una vocación tal vez de política, con unas ganas de ayudar y se suman por un tiempo a un proyecto político. Pero si la profesión es político, más política no necesitamos más profesionales en los temas que al país le interesan. Le agradezco por esa respuesta. Gracias a ti, Hacemos Fernando. permanentemente hincapié en esto, porque no se puede pensar que porque estuvieron otros, entonces la juventud tiene que alcanzar el poder. Y yo siempre digo, hay unos que fueron candidatos a la presidencia de la República muy jovencitos y fueron ministros y ahora están presos. Entonces, ese tipo de cosas no hay que dejar de expresarlas. Y de allí la importancia de la pregunta para usted. Muchísimas gracias por haber estado Fernando, con nosotros gracias a ti por y muchos invitarme. éxitos. Gracias. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene Sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva.